Perspectiva general del psicoanálisis de Erich Fromm. Su psicoanálisis es humanista, la autoconciencia provoca sentimientos de soledad, aislamiento e indefensión, y para huir de estos sentimientos las personas intentan reconciliarse con la naturaleza y con los otros seres humanos. Supuestos básicos de Fromm. La personalidad individual solo se puede entender bajo la luz de la historia de la humanidad. Para Fromm, a diferencia de otros animales, los humanos han sido privados de su unión prehistórica con la naturaleza. No tienen instintos fuertes para adaptarse a un mundo cambiante. A cambio, han adquirido la capacidad de razonar, y Fromm lo denomina el dilema humano. Dilema humano. Las personas sufren este dilema básico porque han sido separadas de la naturaleza, pero tienen conciencia de sí mismas como seres aislados. La capacidad para razonar permite sobrevivir, pero por otro lado resolver dicotomías existenciales como la muerte, conceptualizar el objetivo de la autorrealización y la soledad. Fromm describe que solo las necesidades específicamente humanas pueden impulsar a las personas a volver al mundo natural. Relación, capacidad de relación con otras personas, no es innata o instintiva, no es manera de relacionarse con el mundo, es por sumisión, poder o amor. Trascendencia, el anhelo de superar una existencia pasiva y accidental y entrar en el reino de la determinación y la libertad. Podemos trascender a la vida destruyéndola. Fromm sostiene que los humanos son la única especie que usa la agresividad maligna por motivos distintos a la supervivencia. Arraigo, el deseo de echar raíces o sentir que el mundo es como un hogar para nosotros, ese sentido de pertenencia. Sentido de identidad. Los seres humanos necesitan percatarse de sí mismos como individuos. Sin sentido de identidad no hay salud mental y hay motivaciones para hacer lo que sea por adquirirlo. Marco de orientación. Nos permite organizar los diversos estímulos que inciden sobre nosotros. Mecanismos de huida. Fromm describe que la ansiedad básica produce un aterrador sentido de aislamiento y soledad. Las personas intentan escapar de la libertad mediante diversos mecanismos de huida. Autoritarismo. Se evita la libertad al fusionarse con otros. Esta necesidad de unirse con una pareja fuerte puede adoptar dos formas: masoquismo o sadismo. Esto viene de la capacidad del aislamiento del yo individual. El masoquista es un individuo que se siente inferior o impotente que permite que alguien lo domine. El sadismo son los individuos que buscan dominar a personas o situaciones. Destructividad. Origen en sentimientos de soledad, aislamiento e impotencia. No depende de una relación continua con otras personas, más bien busca eliminar a otras personas. Si el deseo de destrucción se ve bloqueado, el individuo lo redirige hacia sí mismo. Conformismo. Huir del sentido de la soledad y el aislamiento al renunciar a su individualidad y convertirse en lo que las otras personas desean que sean. Los individuos se vuelven robots, pocas veces expresan su opinión, actitud inflexible y automatizada. Fromm define la personalidad como un conjunto de cualidades psíquicas heredadas y adquiridas que son características de un individuo y que lo hacen único. La personalidad se refleja en la orientación del carácter, y la orientación del carácter Fromm la define como el sistema relativamente estable de impulsos no instintivos mediante los que una persona se relaciona con el mundo humano y natural. Orientaciones improductivas. Las personas pueden obtener cosas mediante recepción pasiva, explotación mediante la fuerza, acaparamiento de objetos y venta o intercambio. Estas orientaciones no ayudan al individuo a acercarse a la libertad positiva y a la autoconciencia. Orientación receptiva. Los individuos sienten que la fuente de todo lo positivo se encuentra fuera de ellos y la única manera posible para relacionarse con el mundo es mediante la recepción de cosas, entre ellas amor, conocimiento y posesiones materiales. Las cualidades negativas de las personas receptivas incluyen pasividad, sumisión y falta de confianza en sí mismas. Sus rasgos positivos son lealtad, aceptación y confianza. Orientación explotadora. Los individuos toman lo que desean de una manera agresiva en lugar de recibirlo de una manera positiva. Sus aspectos negativos son egocéntricos, engreídos, arrogantes y seductores.
Sus aspectos positivos son impulsivos, altivos, encantadores y seguros de sí mismos. La orientación acaparadora. Los individuos buscan conservar lo que tienen, se guardan todo dentro y no se desprenden de nada. Los rasgos negativos incluyen rigidez, esterilidad, obstinación, tendencias compulsivas y falta de creatividad. Sus rasgos positivos son el orden, la limpieza y puntualidad. Orientación comercial. Las personalidades comerciales deben considerarse muy solicitadas y deben hacer creer a los demás que son competentes y vendibles. Las personas comerciales no tienen pasado ni futuro y carecen de principios o valores estables. Sus rasgos negativos son desorientación, oportunismo, incoherencia y tendencia al despilfarro. Las cualidades positivas, la capacidad para cambiar, la mentalidad abierta y capacidad de adaptación y generosidad. Orientación productiva. Tiene 3 dimensiones: trabajo, amor y pensamiento. Se esfuerzan por alcanzar la libertad positiva y una realización continua de su potencial. Las personas sanas tienen la cualidad de la biofilia, que es el amor apasionado por la vida y por lo que está vivo. Las personas llegan a tener equilibrio junto con todas las orientaciones. Trastornos de la personalidad. Fromm sostenía que las personas con trastornos psicológicos son incapaces de amar y no consiguen establecer una unión con otras personas. Trastorno psicológico necrofilia. Fromm usó el término necrofilia para denotar cualquier tipo de atracción por la muerte. La gente necrófila no se comporta simplemente en una forma destructiva, más bien su comportamiento destructivo es un reflejo de su carácter básico. Las personalidades necrófilas odian a la humanidad, son racistas, belicistas y provocadoras. Les gusta el derramamiento de sangre, la aniquilación, el terror y la tortura. Les encanta destruir la vida. Son grandes defensores de la ley y el orden. Su estilo de vida gira en torno a la muerte, destrucción, enfermedad y la descomposición. Trastorno psicológico narcisismo maligno. El narcisismo dificulta la percepción de la realidad, de modo que todo lo que pertenece a la persona narcisista tiene un gran valor y todo lo que pertenece a los demás está devaluado. Este narcisismo los lleva a la hipocondría, una preocupación obsesiva por su salud propia, y a la hipocondría moral, un sentimiento de culpa derivado de sus transgresiones anteriores. Su sentido de valor depende de su imagen narcisista de sí mismos y no de sus logros. Trastorno psicológico simbiosis incestuosa. Forma extrema de la fijación a la madre, más habitual y más benigna. Las personas no se pueden separar de su huésped. Su personalidad se funde con la otra persona y ambas pierden sus identidades individuales. Las personas que viven en relaciones simbióticas incestuosas sienten ansiedad y temor cuando la relación se ve amenazada, ya que creen que no pueden vivir sin el sustituto de su madre. El compañero puede ser una persona, familia, empresa, iglesia o nación. La orientación incestuosa distorsiona la capacidad de pensamiento, elimina la capacidad de amar e impide a las personas alcanzar la independencia y la integridad.